Soy Silvia Mesa, soy licenciada en Ciencias de la Educación. Estoy en la Universidad de Palermo en el programa de Innovación y Reflexión Pedagógica para los profes y las profes. Estoy en un posgrado en la UBA en Ciencias Sociales también, que tiene que ver con didáctica para los sociólogos, para quienes se recibieron y quieren ser profesores. Y estoy en un profesorado de artes visuales, Manuel Belgrano, también dando parte de proyectos de investigación, de práctica. Esa es esa es mi trayectoria. No soy del palo de ustedes, yo aprendo muchísimo con los profes y las profes de la UP, así bueno, nada que agregar, esto me interesa muchísimo realmente. Gracias. Gracias, Silvia, bienvenida. Norma González. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, yo estoy aquí participando a nombre de mi cuerpo académico, que es el de Diseño y Pensamiento Complejo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad del Hábitat en México. Nosotros trabajamos lo que es la complejidad y la transdisciplina. Yo soy diseñadora industrial con una maestría en Economía y Cambio Tecnológico y con un doctorado en Pensamiento Complejo y Transdisciplina. Actualmente estamos trabajando la interdisciplinariedad, la innovación social, la democratización del conocimiento, no como ahorita en una línea de investigación, sino como una inquietud que compartimos con otros profesores de acá de la universidad. Nuestra idea de presentar en este conversatorio, pues justo va enfocada a la interdisciplinaridad y la complejidad. Muchas gracias, Norma, bienvenida. Lucas Rivara. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo soy licenciado en publicidad, trabajo en el rubro de la publicidad digital en The Walt Disney Company, donde también tengo la posibilidad de interactuar mucho con colegas de otros países de Latinoamérica, México, Perú, Colombia, Brasil, etcétera, porque es un trabajo que tiene esa particularidad. En el caso, en el campo académico, también soy profesor de la Universidad de Palermo, de las materias Diseño, Comunicación y Organización 1, de la maestría en Gestión del Diseño, donde abordamos temas como marketing digital y design thinking. Y también tengo realizada una maestría en negocios digitales en la Universidad de San Andrés. Gracias, Lucas, bienvenido. Carla Saavedra Velascón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, buenos días también porque estoy en Lima, Perú. Eh, Como dijiste, bueno, yo soy Carla Saavedra, soy publicista, soy comunicadora. Mucho tiempo me dediqué a la fotografía y también a trabajar algunos temas de innovación y desarrollo de nuevos negocios. Actualmente estoy trabajando en la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la GIZ. Em, Tengo un puesto regional, por lo tanto veo algunos temas con Argentina, con Chile y con Perú, más de 50 proyectos ahí. Por lo tanto, ahí el desafío es cómo integrar estos conceptos en una visión más regional. Mis temas de interés están vinculados en los últimos años a universos gráficos, nuevas narrativas, diseño de experiencias, intervenciones en espacios urbanos, también economía del comportamiento y gestión del cambio. Y eso es un poco por donde yo estoy. Un gusto a todos. Gracias, Carla, bienvenida. Irsa Botelo. Hola, buen día. Buen día. Bueno, saludo desde México, específicamente de Guanajuato. Yo pertenezco a la Universidad de Guanajuato en el departamento de diseño y específicamente en la licenciatura de diseño de interiores. Bueno, soy tiempo completo, me dedico a la investigación enfocado exclusivamente a diseño de interiores. ¿Por qué? Porque, bueno, soy diseñadora de interiores, tengo maestría en restauración de sitios y monumentos y un doctorado en artes. Y pues mis investigaciones se enfocan con relación al patrimonio y las tendencias y vanguardias en el diseño de interiores. Gracias, Irsa, bienvenida. Gracias. Y finalizamos la ronda de presentación con Ruth Verónica Martínez Loera. Hola, buenos días. Yo me llamo Verónica, soy de la Facultad del Hábitat
igual que Alejandra González Vega, y mi doctorado es en estudios científicos sociales. Mis líneas de investigación son la epistemología del diseño y la comunicación y socialización de la información del diseño. Y me da mucho gusto estar aquí. Gracias, Verónica, bienvenida también. Bueno, hechas las presentaciones, más o menos sabemos los contextos en los cuales están posicionados, las instituciones que participan. La idea ahora sí es entrar en la dinámica del conversatorio. El gran desafío acá es plantear una conversación precisamente, no una exposición estanca de lo que están participando el resto de compañeras y compañeros que participan de este espacio, y dialogar acerca de lo que va a ser la Agenda 2026-2030 en el campo del diseño, de la creatividad y la comunicación a líneas generales, ¿no? La idea es que haya un ida y vuelta, no necesariamente consensuado, no necesariamente tenemos que sacar una única conclusión de acuerdo a lo que adivinamos fundamentadamente que va a suceder en los próximos años, sino multiplicar las voces y la multidisciplina, precisamente, que es lo rico de acá, porque más allá de que a líneas generales la mayoría viene del campo del diseño, se dedican a espacios particulares dentro de ese gran campo, y sacar conclusiones, sugerencias, recomendaciones para construir una agenda que va a decantar en una publicación al final de año para instituciones, organismos, asociaciones y demás que quieren un poco anticipar lo que se viene. Ese es el gran desafío. Con lo cual, lo primero que les pedimos es que cuando expongan los puntos de vista, podemos pararnos como puntapié inicial en un diagnóstico de lo actual, alguna experiencia puntual que hayan tenido o estén teniendo en sus instituciones, pero el gran desafío es después proyectarla en los próximos 5 años. Quizás si nos paramos de cara a 2026 es sencillo, porque más o menos adivinamos que el contexto va a ser similar al del hoy, pero cuando lo tiramos 5 años más adelante, pese a ser un tiempo, digamos, prudencial también, porque no estamos hablando tanto en el futuro, ya quizás la conversación en el 2030 pase por otros temas, con otras problemáticas, algo que es la discusión del hoy ya esté solucionado e incorporado de determinada manera en la sociedad, en la profesión, en las instituciones, en la academia. Entonces, la idea es siempre proyectarnos hacia adelante. Podemos partir, insisto, de alguna experiencia personal, pero siempre con el ejercicio de pensarla de acá a los próximos 5 años, cómo va a evolucionar. Ese es el gran desafío. Insisto sobre que no hay que tener una única mirada, no tenemos que ponernos de acuerdo en nada. Cuantas más voces y miradas haya, más nutrida va a ser esta agenda, esta publicación que va a salir. Así que los invitamos a disentir, a debatir, a fundamentar sus miradas y sobre todo contextualizarlas, ¿no? Porque la riqueza de esto es hablar desde los contextos en los que están. No necesariamente todo es igual en Buenos Aires, en Lima, en México, donde sea, sino que vamos a tener múltiples voces y miradas respecto a lo que está sucediendo en los contextos que participan, y eso es precisamente lo que esperamos, ¿no? Entonces, para ordenarnos, porque estos ámbitos virtuales de conversación a veces son medio caóticos, lo que vamos a hacer es lo siguiente: a medida que comiencen a participar con sus intervenciones, quien quiera sumar algo o participar con una nueva cuestión y demás, va reaccionando con la manito levantada. David, si querés poner un ejemplo de cómo se ve eso en pantalla, para que vayamos ordenando, ¿no?, el discurso y las voces y no nos superpongamos y abramos los micrófonos en simultáneo, ¿no? La idea es que entre David y yo vamos a ir moderando la participación, vamos a ir dando cuenta de las reacciones para darles la palabra, pero abrir la conversación. Esa es la idea a partir de ahora. ¿Sobre qué puntualmente? Le hemos acercado oportunamente 3 ejes temáticos, si se quiere, que por supuesto no están exentos de interactuar entre ellos. Es decir, no son 3 líneas separadas, sino que son 3 líneas que se entrecruzan. Por un lado tenemos la línea de lo que es la formación de las nuevas generaciones. ¿Qué tipo de desafíos tenemos hoy y de cara al 2030 con los nuevos estudiantes, los nuevos profesionales que demandan ciertas cuestiones que quizás no son las históricas, que quizás tienen que ver con contextos cambiantes de escenarios laborales futuros, tanto en lo inmediato como un poco más sostenido del tiempo? ¿Y qué tipo de particularidades tenemos con las nuevas generaciones que se acercan al ámbito académico y al ámbito profesional? En una segunda línea temática tenemos lo que son las instituciones en la jerarquización profesional y la disciplinar. ¿Cómo nos posicionamos desde las instituciones educativas
para repensar las disciplinas, repensar las profesiones, ofrecerle a esas nuevas generaciones habilidades que les puedan trascender en el tiempo, no solamente salir en lo inmediato a un campo laboral que a veces ya de por sí es incierto, sino de cara a 5 años en adelante, cómo vamos a manejar el tema de las profesiones y la disciplina, cómo va a cambiar la disciplina en los próximos 5 años, por qué va a estar interpelada, cómo nos tenemos que posicionar, qué tenemos que sostener, qué tenemos que modificar, qué tenemos que eliminar, si quieren pensarlo de esa manera. Y por último, la línea de la investigación, ¿no? ¿Qué importancia cobra la investigación en un mundo cada vez más bombardeado por información, con esa sensación de que cualquier herramienta quizás de la inteligencia artificial me soluciona la pregunta que tengo? ¿Cómo nos posicionamos en ese mundo nuevo que ya está implementado a partir de hoy, pero va a proyectarse en los próximos 5 años, de cara a sostener los espacios de investigación en las instituciones? ¿Y qué temas de la agenda contemporánea nos están interpelando hoy, quizás un poco de costado ahora, pero van a ser centrales de acá a los próximos 5 años y fundamentales de traer a la academia, a la profesión, a la sociedad, para discutirlos, internalizarlos e incorporarlos, y de qué manera en tal caso, ¿no? Esas a grandes rasgos son las 3 líneas que vamos a tratar en el conversatorio a continuación. La idea es que no sean estancas, insisto, que se entrecrucen, pueden traer una línea, otra, mezclarla, ver cómo interactúan entre sí, y no mucho más aclaración de mi parte. David, no sé si querés sugerir alguna línea en particular para que comencemos a hablar. Sí, ahí te cuento. De todas maneras, si dentro de su discurso, dentro de su ponencia, dentro de lo que quieren plantear, también toca otras cuestiones que no estén dentro de esas 3 líneas, son bienvenidas porque son pertinentes también. Yo quisiese de pronto comenzar con la formación de las nuevas generaciones, y de pronto lo puedo linkear con Anika, que habló sobre el diseño para en función de la demencia. ¿Dijiste algo parecido? O bueno, estaría bueno escucharte en función de la formación de las nuevas generaciones, cómo se puede tener en cuenta esto, si quieres comenzar con algo por ahí. Ok, muy bien. Bueno, pues a mí estos temas de demencia y diseño para personas mayores, pues nacen por el hecho de estadísticas, ¿no? Globales, ¿no? Desde un inicio, y también por la empatía con la gente. Entonces, ahorita sabemos que América Latina envejece más rápido que Europa, y que lo que está experimentando ahorita España o Italia o incluso Japón, que es el más envejecido, en Cuba, en Brasil, en Chile, están llegando ya a eso, ¿no? Tal vez otros países, como en mi caso, ¿no? Como en México, Perú, Argentina, todavía estamos un poquito atrás, pero tenemos mucha población mayor. Entonces, ¿por qué diseñar para ellos? Pues porque es para nosotros, a fin de cuentas, es diseñar para el futuro. ¿Y por qué enseñarle a los estudiantes de diferentes disciplinas del diseño? Pues porque todos los clientes, todos los próximos usuarios sean pues, personas mayores, ¿no? Antes lo veíamos como que es un nicho, entre comillas, ¿no? Como que es para un pequeño grupo, un sector que es una población vulnerable y lo requiere, pero ahora es como que será la mayoría de la gente, y dentro de eso está la demencia, que es como que la piedra en el zapato, ¿no? Va a ser la tercera causa de muerte a nivel global en el 2040. Entonces, eso significa que va a estar bastante fuerte la incidencia en toda la población, ¿no? Em, Diseñar para personas con demencia requiere un abordaje multidisciplinario, ¿no? Interdisciplinario. Y creo que por ahí pueden ir muchos comentarios de lo que he visto, ¿no? Que trabajan sistemas complejos, la transdisciplina, la interdisciplina y la innovación social. No sé, lo dejo ahí abierto a que discutan sobre eso. Bien. Está bueno también cuando estemos planteando nuestras ponencias, Juan lo tocó un poco por el costado, no quedarnos con el diagnóstico, empezar con un diagnóstico si queremos, pero que ese diagnóstico nos pueda llevar al planteamiento de ideas hacia el futuro, ideas o líneas de acción o reflexiones, estrategias, propuestas. Es un poco la idea. Entonces, está bien si
alguien quiere comenzar en general con un diagnóstico de lo que ve en función de su realidad, de la formación de las nuevas generaciones, y así vamos empezando a plantear esto. Diego. Bueno. Quiero iniciar como la discusión respecto a una situación que de pronto muchos de los que somos diseñadores aquí cuando nos formamos, en gran medida los proyectos que llevamos a cabo en nuestro proceso formativo fueron proyectos que eran por lo general ficticios. En el caso mío así fue, ¿sí? Y eso aplica para cualquier campo del conocimiento. Por ejemplo, cuando yo puedo estar en una clase de derecho romano y no veo como estudiante no veo la incidencia de eso en mi vida, en mi realidad, pues a mí eso no me interesa, ¿sí? Por eso es que cuando nos enfrentamos como docentes, ¿sí? Todos que somos docentes aquí, o estamos vinculados al ámbito académico, esa necesidad de, digamos, de vincular también a los ejercicios de diseño con la cotidianidad misma de nuestros territorios y de nuestras sociedades, ¿sí? De ahí que haya una incidencia directa, que los proyectos tengan un contacto con la realidad social digamos, de nuestras ciudades, ¿sí? Lo digo porque en gran medida, digamos, los proyectos que intentamos desarrollar aquí en la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia van enfocados a comunidades, a instituciones, organizaciones, el Estado, porque, y es ahí donde el tema cambia en la relación del estudiante con su proceso formativo, ¿sí? Cuando ya yo, digamos, cuando nosotros como profesores creo que lo hemos repetido en algunas oportunidades a nuestros estudiantes, que ¿por qué no te sales de tu espacio de confort? ¿Cierto? Pero a veces a nosotros, los académicos, nos cuesta también salirnos de nuestro espacio de confort, que es el aula de clase. Cuando yo salgo y trabajo con mis estudiantes en determinado territorio, llámese de ámbito comunitario, campesino, indígena, afrocolombianos, organizaciones sociales, con el Estado mismo, ¿sí? La relación es distinta, porque ya comienzan a verme de otra manera distinta y la construcción del conocimiento en diseño se modifica, ¿sí? De ahí lo importante de cuando hablamos nosotros de la formación de competencias, es un saber hacer, es un saber decidir, es un saber tomar acciones en contexto. Si eso no está contextualizado, pues ahí creo que puede haber una serie de cosas y donde debemos aceptar esa crítica que en algunos momentos nos hace la sociedad cuando dices que ustedes, las universidades, están encerrados pensando el mundo en un universo etéreo, pero eso tiene que ver con la vida de nuestra sociedad como tal. Muchas gracias, Diego. Sí, es interesante plantear las realidades dentro del aula, adentro y afuera, y cómo entrelazar esto. ¿Tiene la palabra Humberto? Sí, muchas gracias. Pues justamente a propósito de lo que comentaba hace un momento Anilka, lo que acaba de comentar Diego, yo quisiera en este momento, si me lo permite, establecer una visión, como se decía hace un momento, no solamente se trata de reconocer, sino de tener una perspectiva y quizás eso nos lleve a propuestas. Quisiera establecer una visualización de estos fenómenos del diseño, particularmente, como lo dijo Anilka, un poco más amplio, como lo menciona Diego, desde el punto de vista de lo que implica la formación de los diseñadores. Sé que aquí hay gente de diferentes disciplinas que no fueron formadas como diseñadores de origen. Sin embargo, el punto clave que nos une aquí es el diseño. Creo yo que es fundamental visualizar las diferentes dimensiones de lo que implica formar diseñadores antes, quizás, que plantearnos establecer una línea muy concreta o específica de corpus que pudiera sustentar el diseño en sí. Y estoy hablando de los programas académicos. Particularmente aquí en mi facultad estamos trabajando desde hace, fíjense lo que voy a decir, desde hace más de 9 años en un plan de estudios. Eso es inconcebible, o sea, un plan de estudios no puede llevarse 9 años en estar desarrollándose. Para el momento en el que lo terminemos, que falta poquito, espero, pues va a ser un plan de estudios obsoleto, absolutamente. Y eso impacta directamente sobre la formación de los diseñadores. Yo creo que independientemente de las buenas voluntades, de las buenas intenciones que seguramente tenemos los académicos para poder formar a nuestros alumnos de manera eficiente, de manera apropiada, existen una serie de mecanismos y en este momento lo ligo con el papel que juegan las instituciones. Las instituciones de enseñanza
a nivel profesional y particularmente las del diseño, pues no están exentas de todo este aparato enorme, a veces burocrático, de administraciones monstruosas que generalmente suelen a veces ser más en contra que a favor. Así es que yo planteo este asunto desde la perspectiva de los programas académicos. Yo creo que los programas académicos en cualquier institución de enseñanza superior deberían ser ya un punto clave para incorporar no solamente los temas coyunturales, sino los temas emergentes y los temas urgentes. En este caso yo diría, se mencionó hace un momento, los asuntos de género, la transdisciplina, el medio ambiente y sobre todo la incorporación tecnológica. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Tiene la palabra Norma. Gracias, coincido enteramente con Anika y con Humberto. ¿En qué cosas? En que somos diferentes, somos una región diferente y creo que eso nos debe unificar. ¿Diferente a qué? Diferente al occidente, diferente al norte, diferente en población, diferente en tecnología, como lo dice Alberto. Somos países ricos en materias primas, en commodities. Eso nos da una diferencia importante. ¿Cómo vamos a diseñar con eso? ¿Cómo vamos a abarcar eso? No somos los que generamos el valor agregado, pero ¿cómo podemos desarrollar valor agregado a partir del diseño? Eso es importante para nosotros y debería de estar en nuestra agenda. El cambio tecnológico no como seguidores, sino como precursores ya de esa transformación. Quedarnos con esa diferenciación económica sería muy importante. Somos países con una amplia riqueza. A lo largo de esta semana he tenido, gracias a la Universidad de Palermo, la oportunidad de participar en varias salas y he estado en diferentes discusiones. Creo que de los puntos más importantes justamente es eso, de posicionarnos como una región. Creo que tenemos que nosotros, como agenda ya, establecer teorías, bibliografías que estén en una investigación y en una formación situada en nuestro entorno inmediato, situada en nuestra región latinoamericana, situada a lo mejor en nuestra visión iberoamericana, situada en nuestra población, en nuestra identidad. Creo que eso es muy importante, tanto en la formación del alumnado como en la investigación. Esto que nos dice Anika de escucharla hablar del conocimiento que tiene sobre la evolución de las poblaciones y a Humberto señalarlos como la complejidad y los elementos que tienen la riqueza y la diversidad de los latinoamericanos, creo que es muy importante que nosotros veamos y que veamos como futuro esta visión humana, la visión que le estamos dando ahora en esta nueva perspectiva del humano, no antropocéntrica, no que el humano sea todo, sino mover el eje del desarrollo económico al desarrollo de ser humano como población. Tenemos problemas diferentes, tenemos una situación que a nosotros nos apremia, en cuestiones políticas, en cuestiones de salud. Y creo que lo más importante ahorita para esta agenda, la propuesta sería trabajar en esa complejidad, en esa riqueza. Y no hacerlo de forma disciplinar. Lo que estamos viendo aquí, justamente el espacio de Palermo nos da esa posibilidad y los felicito por ellos. Por ello es conocer y ver las diferentes perspectivas disciplinares. Entonces, abordarlo esto desde la interdisciplina y la transdisciplina, creo que serían puntos importantes de nuestra agenda a futuro en esta visión regional. Un conocimiento, una investigación y un aprendizaje que esté situado y que desde ahí surja nuestras propuestas. Muchas gracias, Norma. Tiene la palabra Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Bueno, yo coincido, o en todo caso, digamos, voy a seguir algunos planteamientos de los compañeros. Miren, yo quiero enfocar, se podría decir una realidad desde hasta dos puntos de vista, ¿no? Eso es en cuanto a la enseñanza del diseño, más orientado a lo que es el diseño gráfico, ¿no? Que es el área donde yo me desenvuelvo. Ya, como el doctor Humberto, si mal no recuerdo, manifestó algo sobre el cambio de las mallas, digamos, de los contenidos que a veces eran muy largos o periodos de 9 años, creo manifestó. Sin embargo, digamos, donde yo trabajo, estas mallas o los contenidos van variando cada 3 o 4 años. ¿Ya? En el caso del diseño, por ejemplo, se da algo muy particular y eso también quiero plantearlo como un tema de, no sé, de poder reflexionar, creo, ¿no? Es en el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Las herramientas, como está muy de moda hablar sobre todo de la inteligencia artificial. No, y acá también yo quiero plantear algo de que, por ejemplo, de repente muchos de nosotros hemos pasado todo ese proceso, ¿no? De acá 20 o 30 años hacia atrás,
digamos, eso no existía, de eso no se hablaba. Entonces, en el campo del diseño hemos pasado, digamos, por un proceso, si se quiere, mucho más razonado, de un trabajo mucho más lógico, no más procedimental, en el sentido de que ahora, pues, digamos, el estudiante que ahora accede a una educación superior de estos tiempos, lo que, como le llaman los millennials, ¿no? De decir, lo que más persiguen es la inmediatez, un resultado inmediato, ¿no? Y desde los colegios ya, oye, inteligencia artificial, la tecnología que de por sí no es mala, ¿no? No es mala, pero de repente en el caso del diseño, por ejemplo, a los chicos tú les pides, digamos, plantear un diseño X, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hace? Es sin tener mucha conciencia de cómo manejar, digamos, el manejo profundo de la inteligencia artificial, te botan resultados que todos son similares. Por ejemplo, oye, créame un logo para una marca de manzanas estilo vintage. Y ya introducen el prompt y al final, claro, le dan un resultado, pero que todos al final son similares. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se ve que, digamos, ellos, o se está perdiendo, digamos, el proceso que se inicia desde un sketching, desde planteamiento de ideas, donde uno puede mejorar en segundos sobre un papel alguna propuesta, a tratar de solucionarlo todo por el intermedio en este caso, de la inteligencia artificial, que yo pienso de que en algunos casos, por ejemplo, hasta ahora no he visto un programa que te diseñe o un programa de inteligencia artificial que te diseñe al 100% lo que tú quieres. No, no lo he visto. ¿Ya? Entonces yo creo que en lugar de facilitarle las cosas, lo está metiendo el problema al chico, porque, digamos, como docentes, al menos yo, al ver ese resultado, lo que le hago es, ¿sabes qué? Corrígeme esto, ¿no? Claro, con bastante base, no solamente porque se me ocurre. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué pasa? Digamos, dos cosas. La imagen que les bota la inteligencia artificial es JPG. ¿Te das cuenta? No es una imagen que se pueda, digamos, reeditar o editar automáticamente. Profe, yo lo vectorízalo, ¿por cuánto te hace demorar? No, es inmediato, sí, pero al final te hace más problemas porque te llenas de nodos, te llenas de un montón de cosas, a que si todo ese tiempo que estás perdiendo lo hubieses, digamos, dedicado a plantear un diseño desde el inicio, desde el sketching, desde el lápiz o con el papel y poco progresivamente ir, digamos, a la computadora. Entonces, digamos, es un tema que no sé si en otros lugares está sucediendo, pero al menos en el entorno donde yo trabajo se está viendo eso. Eso es por un lado. Y por otro lado, digamos, Alberto, también... aprovecho de repreguntar algo en relación a esto para ya también reencauzar, porque el tema de inteligencia artificial es una de las cosas que enseguida surge y tenemos la foto del hoy. Esta problemática, esto que vos evidenciás que todavía no se puede resolver con inteligencia artificial del todo, o los archivos que, digamos, ofrecen de estos prompts no compiten directamente con lo que necesitamos desde el diseño. ¿Pensás o piensan, ¿no? Si vamos a hablar de inteligencia artificial, que el escenario es el mismo del 2030 en relación a eso? Porque quizás nos estamos quedando en el diagnóstico, como decíamos antes, de ver lo que está pasando hoy, de que la inteligencia artificial todavía no nos colabora con todo, todavía no está en el punto a nivel de un diseñador, como sería un diseñador formado. ¿Qué pensamos respecto a eso? Abro la pregunta en general a aquellos que quieran participar con la inteligencia artificial de cara al 2030. ¿Vamos a tener la misma charla? Digo, ¿vamos a llegar a las mismas conclusiones? ¿O cómo pensamos que va a evolucionar este tema? Perdón, yo creo que no. Yo creo que estamos en una etapa muy, pero muy inicial del uso y la aplicación de la inteligencia artificial. Si lo llevamos a otros hitos en la historia de la humanidad, es como si estuviésemos transitando los primeros años del descubrimiento de la electricidad o de la revolución industrial, donde todo es muy incipiente, todo está en una fase de testeo, de prueba, error y mejora, con lo Lucas, cual, sí, perdón. discúlpame un segundo como para seguir el orden que teníamos planteado y que no se nos desmadre de pronto Ah, un poco la perfecto. Pensé que estaba convocatoria. abierta para todos la Sí, pregunta, no, perdón. está abierta, pero ya tenemos como una lista de los que vienen levantando la mano. Vos vas en segundo lugar, entonces ahí trata de recapturar esto que estás diciendo que es muy importante y nos interesa, pero respetemos de pronto que Alberto cierre lo que tenía que decir al respecto. Después viene Irsa y ahí vas vos, Lucas, como para no abrir un montón de ramificaciones y que cada uno tenga su espacio, nada más por Ya. eso.
Disculpa, Entonces, Lucas. voy cerrando entonces la idea, ¿no? Entonces, obviamente que el escenario acá hasta el 2030 va a cambiar bastante, ¿no? Entonces, yo pienso de que ya no solamente es un tema, digamos, de un profesor, de una universidad, sino de una estructura mayor, ¿no? Es decir, cómo replantear la educación, en este caso del diseño, de tal manera de que, por ejemplo, digo yo, nosotros no sabemos qué va a requerir el mercado, porque siempre las instituciones ven al mercado, qué es lo que necesita, y según eso educamos al estudiante, ¿no? Entonces, como digo, de repente al 2030 todo va a cambiar. Si bien estamos, como dijo el compañero, en un nivel inicial, pero seguramente ya sí realmente pues vamos a encontrar el 2030 que de repente muchas casas de estudios ya de plano te dan de frente con inteligencia artificial o herramientas tecnológicas y olvidan todo el trabajo, digamos, manual, ¿no? Entonces, yo creo que eso, digamos, no sé, viéndolo desde ahora, yo creo que se podría plantear de incluir, digamos, dentro de las instituciones superiores o educativas en general, plantear siempre o incluir en todo caso un tema de cuál es la importancia o la diferencia o las reflexiones entre el beneficio de utilizar, en este caso, una tecnología puntual como es la inteligencia artificial y, por el otro lado, cuál es el valor, digamos, de un razonamiento lógico, un raciocinio, digamos, un objetivo que se tiene que llegar con procesos. O sea, yo pienso que el chico de ahora se está saltando todo eso, ¿no? Simplemente quiere eso y el mercado le da lo que quiere, ¿no? Es lo que sucede. Y entonces yo creo que eso podría ser, ¿no? Incluir de alguna manera, como te dije, a diversos niveles ese punto de reflexión, nada más, ¿no? Así es. Gracias, Alberto. Tiene la palabra Irsa. Hola, gracias. Bueno, quiero compartir algo con relación a el departamento de diseño donde yo pertenezco. Y es que en estos momentos nos encontramos en la actualización de nuestro plan de estudios y lo estamos acoplando pues obviamente al modelo educativo y hacemos todo un estudio sobre qué es lo que se debe de ir cambiando para poder actualizar nuestro plan. Ya llevamos más de un año trabajando y bueno, ahí nos va también consumiendo el tiempo, ¿no? Porque esto pues de la vanguardia y lo que se va avanzando y desarrollando dentro del diseño pues nos va tomando tiempo. Y con relación a lo que se menciona, bueno, uno de ellos y que de hecho ya se está trabajando es lo que se comentaba anteriormente, la inclusión. Es decir, que siempre tenemos presente que nosotros o en el diseño de interiores en específico tenemos que ser humanistas, siempre tenemos que resaltar las necesidades del ser humano para mejorar la calidad de vida. Y eso lo empezamos a plantear desde primer semestre en teoría y en todas las asignaturas, pero específicamente en teoría donde empezamos a resaltar que eso es parte de una necesidad y que nosotros no tenemos que empezar a desarrollar espacios que no son funcionales o que no tienen razón de existir. Y lo que hemos realizado han sido, por ejemplo, materias optativas donde se ponen en práctica la inclusión. Y inclusión me refiero a todos los sentidos, ¿no? A ver las necesidades en específico de los usuarios y entonces esos espacios se van acoplando. Ejemplo, se realizó una casa habitación para una persona que no veía absolutamente nada y fue un ejercicio muy interesante porque los alumnos fueron a entrevistarlo, fue algo complejo porque fue la primera vez y entonces toda su casa se diseñó para sus necesidades. Esta persona pues terminó muy contenta porque de hecho la iba a realizar de manera real, poco a poco por etapas y entonces los alumnos empiezan a dar cuenta que es diseñar para todo tipo de personas, ¿no? Dependiendo de sus necesidades. Y entonces de esa manera hemos intentado especificar o integrar diferentes espacios. Otro ejemplo es por la seguridad o bien participar también en que los espacios sean higiénicos después de lo que todos vivimos, por ejemplo, de la pandemia. Entonces, me refiero a que no perder esa humanización que el diseño de interiores
mayores debe de tener los espacios para que sean funcionales y pues, sean prácticos, y resalto pues que mejoren la calidad de vida. Y eso me lleva también a relación de que estamos modificando nuestro plan de estudios, pues de que sí hemos planteado sobre la mesa qué vamos a hacer con la inteligencia artificial, ¿no? Que también pues por ahí nos está ya rebasando, pero yo creo también, como decía el compañero, esto está iniciando, ¿no? Tenemos que analizarlo y tenemos que ponerlo muy puntual, que es una herramienta, y que nuestros alumnos y que nuestras nuevas generaciones no olviden que nosotros tenemos que analizar, investigar, para poder realizar espacios que, bueno, acoplen a esta mejor calidad de vida. Ahora, ¿qué pasa? Que los alumnos también se empiezan a hacer como muy fríos o rápidamente se van al programa y, por ejemplo, ya algunos ya ni siquiera saben hacer bocetos, ¿no? O ya no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque perdemos esta metodología o este proceso para poder llegar a un resultado, y ese resultado nos va a ayudar a fundamentar y justificar nuestras propuestas. Y eso es lo que resaltamos constantemente en nuestro plan de estudios. Gracias. Muchas gracias, Irsa. Lucas, tenés la palabra. Discúlpame ahí que te corté hace un ratito, pero es como para poder ordenar No te bien preocupes, no te y preocupes y trata de enganchar de donde ibas porque de sí, sí, verdad sí, que es la conversación y es lo que sirve bastante para la agenda. Gracias, Lucas. dale, muchas gracias. Em, yo no soy investigador, veo que gran parte de los colegas sí lo son. A mí me toca trabajar mucho desde el campo, ¿no? Desde la práctica. Por un lado, en función de mi rol como profesor en la universidad, también trabajando en el campo del marketing digital y estando muy cerca de generaciones más jóvenes, ¿no? Que están entre los 18, 20, 25 años en promedio. Y inevitablemente lo que siento es que estamos atravesando una crisis de la que creo que no todos somos conscientes todavía. Es una crisis que abarca muchos campos de la vida, sin dudas el campo académico, el campo de la enseñanza es uno de los que más, si no ya está siendo afectado porque no tengo datos reales, pero sin dudas que se va a afectar porque, dentro de ese campo entra la institución universitaria y, y lo digo porque lo veo con los chicos, las formas en las que ellos ya vienen preseteados es muy distinta a tal vez la nuestra o de las generaciones que ya tenemos más de 40, más de 50 años. Y la velocidad, de hecho, escuché a varios compañeros haber mencionado esto de las demoras que se llevan los cambios en los programas y todos los tiempos en los que estábamos acostumbrados a trabajar en años pasados. Ahora todo eso se ve desafiado de una forma impresionante por los tiempos y por las formas que manejan los más jóvenes. Y no solo esto tiene que ver con la inteligencia artificial, que sin dudas es algo enorme que impacta en las formas de creación de contenido. Por ejemplo, cuando digo contenido, digo diseño, ¿no? Porque la inteligencia artificial generativa, que hoy se lo conoce, pero todavía no entró en una fase de adopción masiva, sino que todavía son los famosos early adopters los que están utilizando este tipo de herramientas, ofrecen posibilidades enormes. O sea, uno hoy puede hacer una película pagando unos pocos dólares a una inteligencia artificial. Y digo, una película y diseños de todo tipo. Y los chicos tienen acceso a eso y están mucho más avanzados y prueban y se equivocan y vuelven a probar y vuelven a generar cosas que siento que en el ámbito académico todavía estamos en una fase que está como asincrónica, ¿no? A lo que pasa en la realidad. Y decía que no solo es la inteligencia artificial, es la forma en la que los chicos consumen contenidos y acceden a herramientas. Las herramientas digitales de acceso a la información y a contenidos, pasando por las más estándares como Instagram, TikTok, YouTube, que son fuentes
obviamente que entra en juego la calidad, ¿no? La calidad y la seguridad en esos contenidos, porque hoy está todo tan democratizado que cualquiera puede generar contenido, ofrecerlo y cualquiera lo puede consumir. Esa es una problemática dentro de eso, pero es inevitable que las nuevas generaciones ya acceden y van a seguir accediendo cada vez más a todas estas herramientas y creo que es una crisis y es un desafío que tenemos los que nos toca trabajar en el campo académico y en el campo de interactuar con los más jóvenes que están en formación y las nuevas generaciones, cómo nos adaptamos rápido. Siento que estamos lentos todavía y tenemos que ser mucho más ágiles y poder adaptar planes de estudio, formas de enseñanza, acceso a los contenidos y todo lo que tiene que ver con cómo los chicos se relacionan con este tipo de información. Muchas gracias, Lucas. Tiene la palabra Carla Haliri. Gracias. Sí, coincido con muchos de los aspectos que se están tocando, especialmente el de la inmediatez, lo que está generando la IA, ¿no? Y eso está llevándonos a la ausencia de ese humanismo, esa sensibilidad de nuestros futuros profesionales en cualquier campo del diseño, ¿no? Y no solo en el campo del diseño, sino en muchos otros ámbitos. Situación que también incide en los procesos de investigación, pero también esta inmediatez está llevando a esa ausencia de capacidad de decidir de nuestros futuros profesionales, ¿no? Entonces, como que hay muchas vertientes que deben entrar a nuestra agenda del diseño, en el sentido que tenemos esa inmediatez de pronto como una problemática básica que debe ser fortalecida en el campo de la capacidad de decisión de los futuros jóvenes. Muchas gracias, Carla. Tiene la palabra Anika. Pues sí, yo, bueno, coincido mucho con lo que estaba diciendo Irse, lo del aspecto humano y lo junto con lo de la inteligencia artificial. Yo creo que una cosa que dan las universidades, las escuelas, es esta formación humana como una guía, quizá ética, ¿no? Eh, para que una persona se desarrolle y que todos los conocimientos sean como esto de la IA, que creo que en el 2030 la vamos a estar utilizando similar al Internet en los principios del 2000, así lo veo yo, ¿no? Que todos ya tenemos su correo y cosas de esas, ¿no? Yo creo que eso va a pasar por ahí, pero que con la guía, ¿no? Y lo que, digamos, como los fundamentos más fuertes, más firmes de cada universidad, ¿no? Lo que se hizo que se fundaran ciertas universidades de toda Latinoamérica, ¿no? Sus motivos, ¿no? Principales, el acceso a la educación, ese tipo de cosas como muy, muy grandes, más allá de cualquier disciplina, ¿no? Creo que eso es lo que tiene que continuar, ¿no? De la mano de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y por ahí, bueno, conociendo el trabajo hay una maestra acá en la UNAM, la maestra Vanessa Satele, que estuvo aquí exponiendo en los conversatorios y en las pláticas, está trabajando mucho la inteligencia artificial y ella está haciendo varias investigaciones aplicadas con estudiantes de diseño y sí, pone a que la utilicen, pero con objetivos muy específicos, ¿no? Quiere ver qué tanto se desarrolla su creatividad, qué tanto ¿no? Y que hemos estado viendo lo que está haciendo ella y es interesantísimo ver cómo sí, ¿no? Hay chicos que a la hora de estar bocetando a mano adoptan ciertas posturas físicas, pues como cuando uno se mete a hacer cosas, ¿no? Y cuando era la generación, pues es como, ¿no? El cuerpo cambiaba muchísimo, pero analizar eso desde la docencia, ¿no? Los que estamos en las escuelas es interesante y más que interesante es obligatorio, ¿no? Ver cómo cambian
Entonces, ver qué sí se les puede ir acercando, qué hacia dónde mejor no sabemos qué está pasando, lo paramos, pero porque lo estamos explorando. Creo que es lo que tendríamos que platicar. Gracias. Muchas gracias, Anika. Tiene la palabra Silvia. Sí, yo en realidad, bueno, desde el comienzo, cuando Anika hizo su primera intervención y habló de diseñar para la demencia, a mí se me cayó la mandíbula más o menos. Es como fuerte, ¿no? Son como temas eh, para seguir hablándolos, seguir desarrollándolos. Después habló Humberto sobre la programación, no estuve tomando nota, habló Diego también. Todas las intervenciones lo que me llevan a pensar, y cuando escuché a Lucas, que habló de esta crisis, ¿no? Por la que estábamos pasando, que bienvenidas sean las crisis, porque a partir de las crisis son los cambios, ¿no? Viene el deseo de cambiar, el motor de cambiar, complejo, por supuesto. Pero Lucas hizo hincapié en esta crisis de la enseñanza superior. Yo te cuento, Lucas, que hace bastante tiempo que está en crisis la enseñanza superior, insisto, afortunadamente. Afortunadamente, pues ya no es la torre de cristal, la universidad, la torre de cristal en el sentido de la transmisión, cómo se transmite el conocimiento, cómo se promueve el conocimiento en otro. Y esto me voy a referir en general, si bien yo doy clases en general para diseñadores de la UP, arquitectos, publicistas y demás, de los que aprendo muchísimo. Esta crisis precisamente lo que lleva es a repensar en nuestra metodología de enseñanza, ¿no? Y acá se dijo varias veces, apareció el tema de contextualizar, ¿no? De la enseñanza situacional, que la enseñanza tiene que ser en situación. Con esto me refiero al aquí, ahora y con el contexto que tenemos, para que no sea un cuelgue la enseñanza. Trabajar por proyectos, por ejemplo, como se trabaja en la Universidad de Palermo, es un avance en el sentido de lo didáctico, ¿no? Viéndolo desde lo pedagógico. Y otra cosa que me parece muy importante, que está como muy incorporado en el discurso, pero que en la práctica nos lleva a los profes y a las profes, no es muy fácil llevarlo adelante, concretarlo, es el tema del estudiante, la estudiante que se está formando en la enseñanza superior y contemplarlo desde un lugar donde pueda adquirir recursos para un pensamiento crítico y reflexivo. Esto lo habrán escuchado, queremos estudiantes o pretendemos o nuestra intención es formarlos para que sean seres pensantes, creativos, reflexivos y críticos. Pero cuesta mucho. Y a partir de esto, cuesta mucho, digo, en poder llevarlo a cabo, ¿no? Y tiene que ver con los recursos que en tal caso nosotros desarrollamos en clase para acercarnos a un ser que sea reflexivo y crítico, porque más allá de los contenidos tienen que zarandear, tienen que movilizarlos para que realmente puedan pensar ellos en cómo están aprendiendo. Y yo creo que eso depende muchísimo, mejor dicho, está en manos nuestras. Si bien un grupo es el grupo clase, alumnos, alumnas y docentes, esto está en nuestras manos, la mediación, ¿no? Esto de mediar el conocimiento, ahora complejizado por la inteligencia artificial, hace unos años por el COVID, es decir, que venimos ciertamente con factores, con cuestiones que hacen que repensemos nuestra enseñanza, pero creo que fue Carla Jaliri quien habló, o muchos dijeron, ¿no? De esto de que tenemos que ser más ágiles, más rápidos. Yo creo que el conocimiento se construye, las relaciones se construyen también, que tienen su tiempo, que seguramente no podemos estar
que una cosa, el pizarrón es una tecnología, fue una tecnología. No es lo mismo la inteligencia artificial a lo que fue el pizarrón. A las connotaciones me refiero. Pero haciendo hincapié, por supuesto, en los contenidos, ¿no? que son muy importantes, que es, bueno, nuestro objetivo en clase, que ellos puedan apropiarse de ciertos contenidos, también tiene que ver con nuestras actitudes, también tiene que ver con que nosotros promovamos una comprensión, que promovamos últimamente y a nivel académico, hasta se está hablando del amor en lo pedagógico, en la enseñanza superior, cosa que era un tabú hablar del amor en la enseñanza, inclusive en otros niveles, primario, secundario. Ahora, hay académicos que están incorporando el tema del amor por supuesto no erótico, sino de la amorosidad en los vínculos. Esto de la inmediatez, insisto, esto se está tratando académicamente y para el nivel superior. El tema de los vínculos en esta aceleración de la que estamos hablando, en esta cosa tan vertiginosa, es fundamental porque en encuestas que yo le hago a los profesores para que ellos a su vez se las hagan a sus estudiantes, aparece el tema de la salud mental, ¿no? ¿Cómo puede afectar esto a la salud mental de los chicos y de las chicas? Que quizás lo tienen en un plano inconsciente, pero que después se ve en la clase. Nada, quería decir esto porque independientemente de que todas las intervenciones fueron muy interesantes y cada uno mencionaba desde sus experiencias, esto de Lucas como que me atravesó, ¿no? Esto de pensar en esta crisis. Y esta crisis, bueno, insisto, bienvenida sea. Bienvenida sea, aunque realmente es muy compleja, nos pone en un lugar a veces como de mucha exigencia, que nosotros también creo que tenemos que bajar. Bajar en el sentido de repensar, ¿no? De resignificar. Estamos en un contexto bastante especial, pero a mí me fascina, por otro lado, porque es un desafío continuo. Aburrirnos, nos vamos a aburrir seguro, y esto es otra cosa que les tenemos que transmitir a ellos y a ellas, ¿no? A nuestros estudiantes, el tema de que nosotros estamos también en esta, que ellos sepan que nosotros estamos así, pero también ofreciendo una contención, que, insisto, se las ofrecemos desde los contenidos, pero también se las ofrecemos desde lo actitudinal. Bueno, esto, hablé demasiado. No, Silvia, muchísimas gracias. De hecho, tocaste un tema que está bueno tenerlo en cuenta, que sale poco en este tipo de diálogos o de mesas, por así decirlo, y es de cara a la formación de las nuevas generaciones. ¿Cómo vamos a hacer desde el diseño si cada vez también llegan chicos con diagnósticos neurodivergentes cada vez más marcados? Entonces, ¿cómo hacer con esa educación, ¿no? Entonces, también es algo importante a tener en cuenta, a plantear en la agenda. Gracias, Silvia. Tiene la palabra Norma. Aprovechemos esa línea también, porque creo que hasta ahora, a líneas generales, no en particular, pero a líneas generales, nos estamos concentrando mucho en la institución, que está bien porque es uno de los ejes, pero creo que las nuevas generaciones, en tanto a pensarlas, vienen con demandas específicas que no necesariamente se relacionen con lo institucional o con lo que podemos anticipar desde la institución que va a ser necesario de acá a los próximos 5 años. Si hablamos de, digamos, generaciones que vienen con una carga pospandémica de una formación compleja en ese contexto, que traen mucho el tema de la salud mental, que obviamente va a ser un condicionante grande en su aproximación a la formación, y que cada vez, producto de probablemente el mercado, la sociedad, están acostumbrados a una inmediatez, a no involucrarse con los errores, a no tolerar tanto el proceso de estar en situaciones incómodas sostenidamente para que eso signifique un aprendizaje significativo, porque no lo asimilan, no lo entienden así, lo entiende como una incomodidad que a líneas generales no la tengo en ningún lado, y por qué voy a venir a tenerla en la academia, digamos. ¿Cómo a partir de, digamos, las próximas intervenciones, también empecemos a pensar esto, ¿no?
¿Qué nos demandan estas nuevas generaciones? ¿Con qué características llegan a las instituciones y al campo profesional? Y también pongamos en cuenta cómo esta inmediatez que les menciono va condicionando también a que no todos están dispuestos a sostener una carrera por ahí de 5 años en una institución educativa, que están demandando periodos de formación cada vez más cortos, con su relativa, obviamente, contraparte, que es la poca profundidad en esa formación. Si acortamos los tiempos de formación, por ahí estamos perdiendo gran parte de lo que institucionalmente deseamos sostener, pero también cómo nos posicionamos y dialogamos con esa demanda que muchas veces es de las nuevas generaciones, pero también es del mercado, ¿no? El mercado me dice, yo necesito gente que sepa resolver y por ahí no necesito gente que tenga pensamiento crítico, porque no me interesa. Entonces, institucionalmente ese cruce también es interesante como para empezar a ponerlo, ¿no? Más allá de puertas para adentro, lo que nosotros consideramos que debe ser pertinente, cuál es la demanda externa, ¿no? De esas generaciones que llegan a la academia y que quieren tener una rápida proyección sobre un mercado laboral sin comerse 5 años, 4 años, 6 años, lo que sea necesario para salir un profesional íntegro como históricamente la academia forma, ¿no? Les abro un poco ese panorama, les abrimos ese panorama para tenerlo en cuenta a partir de las siguientes intervenciones. Seguimos con Ruth, ¿no, David? Norma tiene la palabra. Gracias, David, gracias. Voy a tratar de ligar lo que yo iba a comentar con lo que estás diciendo ahorita, en términos tanto del nuevo estudiante y qué se busca como profesional. Creo que una de las cuestiones que nos hablan también aquí es de estas nuevas tendencias o de esto nuevo que estamos encontrando, que es este alumno que tiene que manejar la frustración, esta frustración ante el impacto que tiene digamos, demanda económica, campo profesional, que a veces se le ve muy lejano. El manejo de la frustración tanto en la escuela, tanto en el ámbito profesional es muy importante. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Pues a través de esta capacitación. Entonces, ¿cómo ligo esto con lo que estábamos dialogando anteriormente? Yo coincido con algunos de los comentarios, pero también difiero en algunos. ¿En qué difiero? En que, por ejemplo, dos comentarios muy puntuales. Y lo digo con lo que estábamos hablando. Digamos, anteriormente hice un comentario sobre el ámbito del diseño, ahora me voy a enfocar a la formación que tengo de economía y cambio tecnológico. Eh, la IA no nos ha rebasado. Y eso lo tenemos que tener presente porque si nosotros vamos a capacitar a los alumnos contra la frustración, no tenemos que estar frustrados nosotros. ¿Sí? La IA no es un problema. La IA es un banco de herramientas, es un motor de búsqueda de datos que potencializa. Este es el nuevo paradigma tecnológico. Un paradigma tecnológico dura de 40 a 60 años. Tuvimos los anteriores paradigmas, el del carbón con la máquina del vapor, el boom petrolero con el motor de combustión interna, el paradigma electrónico con la electricidad, el de las TIC con el microchip. Ahora tenemos la IA con un motor de búsqueda de datos que los analiza más rápido que nosotros. Eso es lo que hace. Lo analiza más rápido que nosotros y nos da respuestas rápidas. Cosa que a nosotros nos cuesta trabajo porque no tenemos esa capacidad de almacenar tantos datos y de procesarlos. Eso es lo que hace. Entonces tenemos que empezar por ver que nos tenemos que capacitar, tenemos que entender que este es un paradigma. Un paradigma, como les decía, tiene una temporalidad. Ya pasó el de las TIC, allá, si lo vemos como en una curva normal, estamos ahorita en el inicio del siguiente paradigma, en la parte creciente, en la más creciente, donde ya pasó la investigación, que desafortunadamente Latinoamérica no estuvimos ahí. Los latinoamericanos como tales no participamos de este nuevo desarrollo tecnológico nuevamente, porque tampoco lo fuimos de los anteriores. ¿Qué nos queda de acuerdo a Carlota Pérez, investigadora venezolana? Montarnos a la ventana de oportunidad. ¿Qué es la ventana de oportunidad? Capacitarnos, desarrollar capacidades de absorción. ¿Y cómo lo hacemos? Conociéndolo, entendiéndolo. Estamos ahorita en la segunda. Si un paradigma tiene 4 etapas. La primera etapa, que fue la de desarrollo, ya se está generando y la están haciendo estas grandes empresas, estos grandes países, que ya no podemos decirlos como países porque ya son empresas globales, pero que a fin de cuentas su unidad regional está ubicada en los países desarrollados. Nosotros estamos ahorita entrando a la segunda etapa, que es la de desarrollo de productos. ¿Y nosotros qué papel estamos jugando? Eligiendo cuál es el que va a quedar al final. Si
si va a quedar el ChatGPT, si va a quedar la herramienta tal, tal, tal. Ahorita tenemos un boom, por eso se nos hace inalcanzable e inconcebible, porque son tantos los productos, pero al final van a quedar unos cuantos. Y nosotros tenemos que estar capacitándonos y por lo tanto tenemos que estar fomentando el uso de la inteligencia artificial a nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollarles capacidades de absorción de este conocimiento para que nos podamos montar en el paradigma. Si no, nos vamos a quedar atrás y vamos a volver a ser, después de la brecha tecnológica, los receptores de una tecnología madura que nosotros vamos a desarrollar cuando los países vuelvan a desarrollar el siguiente paradigma, que es lo que estamos haciendo. Ahorita nosotros estamos teniendo ya polos de desarrollo con tecnologías TICs, cuando ya esa tecnología PIC ya fue el paradigma anterior. Entonces, ¿qué nos queda? Ante esta frustración del alumno, conocer, investigar, saber qué es lo que es. No verlo como un problema, no verlo como algo que nos ha rebasado, sino entenderlo, manejarlo y saber sobre todo que es, como lo dijo anteriormente Anika, es algo con lo que vamos a vivir, es con lo que vamos a trabajar, va a ser una herramienta, ¿sí? No nos va a rebasar, como se ha dicho, no va a ser un problema, sino va a ser una fortaleza, pero depende de nosotros ahorita como profesionistas para poder ayudar a reducir la incertidumbre, tanto como investigadores como con los alumnos. De ahí mi participación y ahí puedo yo empezar a ligar con lo que nos estás comentando. Muchas gracias, Norma. Tiene la palabra Humberto. Sí, muchas gracias, perdón. Bueno, he estado tomando nota desde que iniciamos ya un poco con este pequeño debate y me parece interesante y creo yo que no me extraña nada que de pronto hayamos llegado al punto donde la IA se haya convertido en un eje de, no sé si de debate, pero sí de reflexión y yo creo que voy a decir algo un tanto fuerte, darnos a entender lo que está sucediendo como fenómeno cultural, en este caso con la IA, en el campo del diseño. Mucha desinformación. Voy a disentir en un par de cosas. Primero con Alberto, en esta cuestión de la pérdida de las habilidades creativas si es que utilizamos o aprovechamos los recursos de la IA. Alberto, yo creo que no existe tal posibilidad. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial solamente es un medio, no es un fin. Es decir, es un recurso, que es un recurso que no hemos alcanzado a dimensionar muchos, efectivamente, que nos ha causado incertidumbre, preocupación y muchas otras cosas más, como decía hace rato Norma, es frustración, pues sí, igual que lo que mencionó Norma, la revolución industrial, la eléctrica, los microchips y demás. Por supuesto, dice Gartner que nos encontramos a veces cuando nos enfrentamos a este tipo de coyunturas tecnológicas, sobre todo, en los hype, ¿no? Ahorita nos encontramos en el hype, así como que en la curva para arriba, de maravillarnos y de entender esto desde una perspectiva así como que sorprendente, ¿no? Pero dice Gartner, va a llegar un punto en el cual esa cúspide va a ir hacia abajo. Y él le llama la curva de la decepción. Pero es una decepción en el colectivo, no en la gente que está de alguna manera desarrollando este tipo de tecnologías. Ese punto clave en el que nosotros nos encontramos, ese hype, nos permite entender una cosa. Y voy a disentir aquí un poco con lo que decía también Norma. Dice Norma que la IA solo es un motor de búsqueda de datos. Y no. La IA es un sistema, es un entorno que se está desarrollando, no es reciente, tiene ya muchos años y seguramente le tardarán todavía muchos más. Y no es un motor de búsqueda, es un sistema de interacción. Y voy a decir algo que seguramente los expertos dirían, oye, no, espérate, no digas eso porque eso no es del todo correcto. Es un sistema de interacción humana. Aunque parezca que los seres humanos estamos un poco diferenciados incluso en posicionamiento con respecto a las máquinas. Y no, la IA generativa, como decía hace rato Lucas, nos da una oportunidad impresionante no solamente como recurso operativo, sino como un entorno de desarrollo cognitivo. Cuando nosotros interactuamos con la inteligencia artificial, en ese momento estamos haciendo un training, un entrenamiento de la inteligencia artificial y por consecuencia, yo diría, me voy a arriesgar a decir lo siguiente, es una especie de extensión de nuestro propio pensamiento, porque la inteligencia artificial no actúa por sí misma como si fuera un ente. Está aprendiendo de nosotros e interactuando, por lo tanto está construyéndose en términos cognitivos y epistemológicos una nueva estructura. Así es que en ese sentido yo creo
que en realidad el reto, y voy a recuperar lo que decía hace rato Juan, de la formación de las nuevas generaciones para los que somos docentes, no solamente es la asimilación tecnológica. La asimilación es decir, bueno, sí está bien, le voy a entrar, lo voy a utilizar. El reto, el verdadero reto es tomar ese compromiso, yo diría esta obligación de los docentes, en construir una nueva epistemología de interacción con las máquinas, si ustedes quieren, ¿no? Actualmente en mi centro de investigación estamos trabajando ya no solamente con IA, estamos trabajando con metaverso, porque yo lo he dicho en varias ocasiones, ayer lo hice en una ponencia que presenté aquí en Educatic, la inteligencia artificial solamente es un signo de los tiempos y es un signo de lo que viene, es solamente el inicio. El metaverso, que ahorita ya lo estamos trabajando, nosotros lo estamos explorando, es algo que viene y que es inevitable. No podemos nosotros hacernos a un lado, ya prácticamente es algo que tenemos no solo enfrente, ya estamos dentro de. Por lo tanto, el reto, insisto, el reto para ir concluyendo con esta participación, para los que somos docentes, compromiso y obligación, es recuperar este momento, esta circunstancia, esta oportunidad, como decían hace un momento, como decía Silvia, las crisis, estos momentos coyunturales y emergentes que a veces nos causan mucha inquietud, son oportunidades. Y yo creo que en ese sentido recupero un poco de lo que ya decía yo al principio. Los programas académicos en las universidades, en las escuelas de enseñanza superior y sobre todo el diseño, que es lo que a mí me toca, tienen el reto y el compromiso y obligación de no solamente incorporar materias de tecnología o de medio ambiente o de género o de inclusión. No solo es eso, se trata de trabajar sobre una estructura general con los docentes, con los alumnos, con las autoridades, para que se pueda construir una nueva escuela. Y estoy hablando efectivamente de un nuevo modelo epistemológico para enseñar, pero sobre todo un nuevo modelo epistemológico para aprender, que por cierto es una de las ponencias que dentro de algunas semanas presentaré en un congreso internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto, muy, muy claro. Tiene la palabra Ruth. Bueno, yo creo que la IA nos ayuda a afianzar un entramado epistémico y nos obliga a precisamente reconocer cuáles de esos no son ejes de conocimiento en los que el diseño reflexiona. Es un área de oportunidad, no solamente la IA, sino la posibilidad de reflexionar en todos aquellos saberes que necesitamos ir madurando en la formación. De manera particular, en la universidad en la que yo trabajo, la Autónoma de San Luis Potosí, este diseño curricular ha tenido como gran interés y entonces una de las decisiones es, no hay que esperar a modificar un plan de estudios 4 años, sino en el proceso, cuando vayamos encontrando áreas de oportunidad, ir haciendo los ajustes, precisamente para no esperar como toda esta trayectoria de desarrollo. Me parece como una buena oportunidad. Precisamente ahorita estamos haciendo una revisión de cuáles serían como esas áreas de oportunidad para ir viendo los ajustes y no esperar estos 4 años. Creo que eso se sostiene precisamente de un marco reflexivo fuerte, de un marco epistémico sólido que también tiene las posibilidades de irse ajustando. Entonces, creo que esta es una gran oportunidad en la que creo que esta agenda que se está trabajando va a traer mucha luz porque va a tener como esta posibilidad de enmarcar las discusiones que no solamente se tienen de un lugar en concreto. O sea, este lugar o este encuentro que estamos teniendo, donde estamos participando Perú, Argentina, Bolivia, México, Colombia, ya es algo muy rico. Entonces podremos encontrar y enriquecer marcos epistémicos latinoamericanos que puedan fortalecer el área del diseño. Y eso sería lo que yo quería compartir. Muchas gracias, Ruth. Tiene la palabra Carla Saavedra. Gracias. Bueno, absolutamente interesante toda la vuelta que se han dado a raíz de la pregunta inicial de la demencia y el diseño. He estado apuntando a varias cosas, pero quizás como para retomar un poco estas preguntas que hacían, pensaba cómo diseñamos para lo que sabemos, ¿no? Un poco lo que estamos hoy,
pero también si estamos pensando cómo diseñamos para lo que no sabemos, que es un poco 2030, y cómo diseñamos para lo que no sabemos que ni siquiera sabemos, ¿no? O sea, ya 30 años aún más adelante, o, ¿no? O quizás 6 meses más adelante, ¿no? Porque hace 2 años no hubiéramos pensado esto de la IA, era muy lejano para muchos, ¿no? O no solo muy lejano, pero quizás no accesible para todos, ¿no? Entonces, pero eso también lo conecta un poco con lo que discutíamos hace un rato, cosas más sensibles como que no es posible aprender si no hay emoción, ¿no? Si no hay curiosidad. Entonces, ¿cómo, cómo, qué problemas queremos? Uy, creo que mi red se cayó. Ahí Hola. volviste, ahí te tenemos de nuevo, Carla. Uy, creo que mi red se cayó. Voy a apagar mi cámara. Ok, dale. Quizás eso pueda ayudar. Entonces, bueno, quizás retomo desde esa parte de que no hay aprendizaje sin emoción, ¿no? Y cómo podemos conectar con la curiosidad, por decirlo de una manera, de los tiempos actuales que están plagados de crisis por donde sea que miremos, ¿no? Guerras, crisis sociales, de salud, de alimentación, los cambios geopolíticos, ¿no? Y un poco el entorno en el que yo estoy actualmente, que está vinculado a la cooperación internacional, me ponía a pensar que finalmente cuáles son los puntos de acuerdo en los que vamos a trabajar juntos, ¿no? O sea, en los que el diseño debería trabajar juntos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que queremos solucionar? Porque hay que elegir, ¿no? O sea, creo que si queremos que este sea un esfuerzo también eficiente, quizás pueda ser una situación más proactiva, elegir qué problemas queremos resolver desde el diseño y también vamos a tener que descartar otros, ¿no? Entonces, por un lado, yo pensaba polarización, ¿no? Es un tema bien interesante, digamos, desde donde yo estoy parada en este momento, pero también los problemas o las oportunidades en las emociones y también los problemas económicos, ¿no? Entonces, más que compartirles una conclusión, me quedaba pensando un poco en eso. Y luego para ir a una cosa muy concreta, ¿no? Cuando se reflexionaba entonces desde el lado más de la academia, qué vamos a hacer con la pérdida de profundidad, ¿no? Finalmente yo creo que la aceptaría, ¿no? Esa sería mi solución, finalmente aceptar que quizás estamos avanzando por capas, ¿no? Como las versiones que van saliendo de todos los programas, ¿no? La versión 0.1, 0.2 y vamos avanzando, ¿no? Por capas y eventualmente quienes quieran tener más profundidad, pues tendrán más capas y quienes quieran o necesiten tener menos profundidad tendrán menos capas y, y lo pensaba así, ¿no? Como una serie de upgrades y aceptar los microaprendizajes porque finalmente de repente no es por profundidad que algunos queremos conocer, sino es por diversidad de temas, ¿no? Y eso a veces también hace lo rico de la mezcla, ¿no? No conozco mucho a profundidad, pero conozco muchas cosas, ¿no? Muy diversas que aparentemente inconexas entre sí, ¿no? Así que eso es un poco lo que les quería compartir. Muchas gracias, Carla. Tiene la palabra Lucas. Bueno, gracias. Retomando un poco lo que decía Juan cuando hizo la segunda pregunta en relación a el rol, por un lado, universitario, de transmisión de conocimiento que tenemos, digo, de instituciones universitarias, ¿no? Y de transmisión de conocimiento, y por otro lado, el campo laboral, ¿no? Donde están las empresas que buscan a esas personas que se formaron o que están en formación. A mí me toca ser parte de las dos, porque soy docente de la universidad y porque me toca liderar un equipo de 14 personas en la empresa en la que trabajo. Y, y esto me es difícil decirlo, pero lo tengo que decir porque es una realidad. Si yo, a la hora de buscar una persona para cubrir una de las posiciones, veo que hay alguien que en 2 años ya hizo 4 cursos, 6 cursos relacionados con el diseño, con la comunicación, pero cursos distintos, ¿no? Que pueden ir marketing digital, publicidad, diseño, programación. Bueno, hay un montón de subramas. Y por otro lado veo que hay una persona que está en el segundo año de su carrera de diseño, de publicidad, de marketing, etcétera. Es muy probable que me interese más el perfil de la primera persona, porque me está demostrando que es curioso, que está explorando, que está tratando de aprender. Incluso si
si ese curso que empezó a hacer y que dura tal vez, no sé, 3, 4, 6 meses, no es lo que más le gustaba, cambió por otra cosa y tal vez tampoco era y cambió por otra. Entonces, tiene más conocimiento o más experiencias de conocimiento que una persona que está en una carrera de grado y que todavía faltan 2 años más para que la termine. Entonces, por esto, y vuelvo a lo que dije al principio, siento que estamos en una crisis que también la celebro, pero que también digo, tenemos que actuar rápido porque yo soy parte de las instituciones educativas y sé que son súper importantes. Entonces, creo que hay que trabajar en una adaptación. No sé si es solamente de los programas, creo que es mucho más extenso que eso, pero el mercado laboral hoy está buscando algo distinto, porque no solo doy la referencia mía de cómo buscamos personas para nuestro equipo. Lo hacen todos mis colegas en la compañía y les doy fe de que digamos, se valora más otro tipo de experiencias de aprendizaje que únicamente la universitaria, como sí lo era cuando yo estudié hace 20 años, ¿no? Hace 20 años había que tener una licenciatura por lo menos para poder entrar en el mundo laboral. Hoy no. Eso es por un lado lo que me gustaría compartir. Por otro lado, y en coincidencia con lo que decía Humberto, la inteligencia artificial no es solo información. Hoy, o sea, las más conocidas brindan información como ChatGPT, Copilot, Grok, ¿no? Que son por ahí las que tienen más prensa, entre comillas. Pero hay muchas otras que crean, o sea, crean contenido, crean diseño, crean experiencias digitales, crean experiencias audiovisuales, crean experiencias de aprendizaje incluso, donde ahí hay otra competencia que se nos viene a las instituciones educativas. O sea, la inteligencia artificial inevitablemente también no solo es una herramienta que, que nos ayuda, que nos tiene que ayudar y que va a ayudar muchísimo a las próximas generaciones, sino también es una suerte de competencia que tenemos los que nos gusta enseñar, los que somos parte de las instituciones educativas, porque eh, ya, ya se puede aprender, ya se puede crear experiencias de todo tipo y todavía siento que estamos en una instancia, eh, digamos, que no está acompañando la velocidad, porque esto va muy rápido, le aseguro que va muy rápido. Yo me nutro todo el tiempo de información de cómo se generan nuevas inteligencias artificiales y de cómo se aplican, al menos en el campo de la creación de contenido audiovisual y es inmensa y muy la variedad de inteligencias distintas y cómo se van aplicando en el campo audiovisual. Y por último, el concepto de metaverso, que también lo mencionó Humberto y lo retomo porque si hoy ustedes ven en qué está trabajando Mark Zuckerberg, ¿no? El creador y dueño de Meta, una de las empresas más grandes del mundo, está trabajando en eso, que es un concepto que apareció hace unos años, pero después apareció la inteligencia artificial y medio como que lo dejó de lado, pero el largo plazo, o por lo menos lo que algunos están haciendo y en lo que están pensando es en eso, ¿no? Que para decirlo con otras palabras, por si no se entiende o no se sabe qué es el metaverso, es nuestra experiencia digital, ¿no? Es nuestra otra vida en el mundo digital que hoy no está sucediendo porque la tecnología y la adopción no llegó a esa instancia todavía, pero viendo cómo van las cosas va a llegar en algún momento y tenemos que también estar preparados para eso, tanto desde el campo de la enseñanza como desde el campo de las compañías. Gracias. Gracias, Lucas. Tiene la palabra Alberto. Ya. Bueno, quiero retomar algunos puntos y de ahí de repente ir abriendo un poco más el hilo de la conversación, ¿no? Cuando hablamos, bueno, de inteligencia artificial y cómo esto puede repercutir favorablemente o negativamente en el proceso de enseñanza, hay que tener en cuenta también, como lo mencioné, el tema del mercado, o sea, las instituciones, ¿no? Las instituciones muchas veces no, de hecho, no, muchas veces siempre hacen eco pues del mercado porque viven de, digamos, de su público objetivo, ¿verdad? Entonces, ante un público objetivo que es
como han repetido muchas veces, ¿no? Que busca la inmediatez, busca lo concreto, lo rápido y le pide lo último en tecnología, ¿no? Como por ejemplo en este caso la inteligencia artificial, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? La institución renueva digamos, su contenido, sus mallas académicas, y lo que hace es, de repente, por ejemplo, si teníamos un curso de sketching en los cuales a los chicos digamos, se les enseñaba todo el procedimiento creativo, composición y todos esos cursos, por ejemplo, ya los están retirando, ¿no? Y lo que están haciendo es de frente tratar ya de incorporar lo que es la inteligencia artificial. Lo que también quieren indicar, que yo también no siento que sea malo, si yo siento que estamos en un proceso, a nosotros nos toca vivir ese proceso en el caso de lo que estamos en el campo de la educación. Entonces, en ese sentido quiero incidir en esto, ¿no? O sea, a nosotros como profesores, por ejemplo, yo soy gestor curricular también. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, vemos una nueva malla para el próximo año, donde ya cursos de sketching no existen, por ejemplo, ¿no? O los unen otros cursos donde digamos, o sea, cada vez más el espacio de la tecnología va abarcándose. Entonces, el reto para nosotros es, de repente, cómo hacer para que, digamos, con el uso de la tecnología, ese estudiante no pierda digamos, ese razonamiento lógico, procedimental al momento de, digamos, crear un resultado o llegar a un objetivo de diseño, ¿no? Eso quiero puntualizarlo, ¿no? Entonces, eh, es un reto que tenemos nosotros, ¿no? Ahora, claro, como también dijeron, hoy no sabemos qué nos viene hace dentro de 20 o 30 años, de repente ya el diseñador va a ser mucho más frío, ¿te das cuenta? De repente nosotros estamos todavía, como dijeron, viviendo ese proceso y no sabemos qué va a suceder más adelante, ¿no? En ese sentido. Y luego también, ahí quiero también incluir también un poco lo que decía nuestro compañero Lucas, ¿no? Oye, si yo con 2 cursos me matriculo en un instituto, oye, de frente puedo encontrar un trabajo, y el chico que está en la universidad terminando tercer, cuarto, 5 ciclos, todavía tiene que terminar la universidad, y de repente al final no le garantiza que pueda conseguir un trabajo, ¿no? Entonces también un poco este punto de discusión que habían incluido en el tema de oír un poco de las jerarquías de las instituciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, actualmente hay instituciones que dan la carrera de diseño en 3 años, por ejemplo, ¿no? En 3 años, pero es más mucho a nivel técnico, ¿no? Las que son de 5 años son las universidades que brindan una licenciatura, pero ya le incluyen un saber mucho más complejo, ¿ya? Entonces, digamos, por ejemplo, en ese sentido, no sé cómo es la realidad en los otros países, pero hay una institución que nos pueda decir, oye, quiénes son diseñadores y quiénes no son diseñadores. ¿Se dan cuenta? Si hay alguna manera de acreditar ese saber? Si hay digamos, un colegio profesional de diseñadores, por ejemplo, gráficos o de interiores, o en el sentido del nivel de otras carreras, el diseño todavía no, digamos, no llega para tanto, ¿ya? Porque yo les cuento, por ejemplo, seguro que en muchos países también hay, como se les dice, lugares o hubs donde los diseñadores te hacen letreros, folletos, te lo hacen en un momento, es como un mercado, ¿no? ¿Ya? Y bueno, y tienen trabajo constantemente, pero ¿ese es un verdadero diseñador, o el diseñador es el que acaba la carrera de 3 o de 5 años, por ejemplo, ¿no? Entonces también son, digamos, puntos que yo quiero poner ahí para, digamos, poder enriquecer un poco más esta discusión, porque, por ejemplo, en mi experiencia, yo soy diseñador de carrera, entre otras cosas, tengo una maestría, entonces por ahí siempre estoy ligado a otras instituciones y me dicen, oh, Alberto, ¿conoces un diseñador? Conozco bastantes, les digo, pero que tenga maestría, porque necesitamos que hacer que una revista. Y todo. Yo le digo, un diseñador que tenga maestría está en otro, como se dice, ya en otro mundo, tiene otras ocupaciones, son profesores, son investigadores o se dedican a cosas puntuales, ¿no? No, pero acá lo que quieren es con maestría. Difícil, te digo, ¿no? Si quieres alguien muy operativo, definitivamente hay buenos diseñadores que de repente no tienen un grado, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, a ver, quiero poner ese otro tema en debate porque yo creo que también es muy interesante.
Bien, gracias Alberto. Aprovecho el inciso entonces, considerando que quedan los últimos 25 minutos y estas líneas que abrieron tanto Lucas como Alberto, y sumamos un componente más a la charla que es precisamente el papel de la investigación en todo esto, porque si hablamos que de pronto el mercado está diciendo ya no me interesa un diseñador que sale 5 años de una institución, 3 o los que sean necesarios, porque solamente con hacer algunos cursos ya es suficiente para participar de un mercado laboral. En relación a las instituciones y al papel de la investigación, ¿para qué eso seguimos sosteniéndose en tal caso espacios académicos, espacios institucionales e investigando en diseño? Si hay casi un componente actual, por lo menos siguiendo, ¿no?, la línea de pensamiento que planteó Lucas, de que ya la profesión en sí no está ponderando lo que es la academia y el título académico como quizás hace 10 años, 20 o más atrás se ponderaba. Ya no es necesario un título habilitante, alguien que diga a nivel académico que es capaz de esa persona salir a un mercado y entendiendo esa tensión que siempre existió y existe y probablemente se profundice entre el mercado, las demandas de la nueva generación y la academia, ¿cómo nos posicionamos para investigar o para seguir sosteniendo espacios de investigación? Lo pregunto desde el sentido común que deberíamos combatir, ¿no? Porque de pronto la sociedad es lo que nos argumenta, ¿para qué seguimos sosteniendo espacios académicos tan extensos, donde se dedica a una parte investigativa que muchas veces esa parte parece estar escindida de lo que es la práctica, parece haber una teoría por un lado como compartimento estanco sin relación a una práctica profesional o un mercado? ¿Cómo nos posicionamos en ese sentido? A partir de esto, digamos, sigo con el orden establecido que fueron reaccionando para participar y aprovecho las últimas participaciones para que los que vayan hablando vayan sacando conclusiones generales también, así llegamos a las 15 horas bien con el tiempo. Vamos a hacer una ronda por orden de participación y los que queden que todavía no levantaron la mano las voy a ir llamando a continuación también para que se despidan y aporten las conclusiones finales. Seguimos con Carla primero. Bien, un poco con el pendiente que me quedé del anterior, creo que en Bolivia justamente esta necesidad de aquellos, de aquellas personas que se forman con carreras cortas o con tiempos cortos, está de pronto entrando como en línea el tema de las carreras técnicas, ¿no? Que son universitarias de menor tiempo y que son habilitantes a las licenciaturas, ¿no? Hay una tendencia por aquello. Y bueno, a la pregunta que lanzaba sobre el papel de la investigación y cómo estamos prestos a estos nuevos paradigmas, ¿no? Considero que una tendencia también importante a esto es que todo este corpus de humano que se va generando va a establecer una red interesante para generar estos proyectos de investigación, ¿no? De tal manera que la investigación no quede como que a un lado, y es justamente estas personas que están frente a este nuevo paradigma de la inmediatez, pues tienen ese tecnicismo a la mano, se constituyen en el cimiento de esta red, ¿no? Inmediatamente están los licenciados, están los máster y así en toda esa pirámide formativa. Y entonces realmente yo considero que en ese ámbito la investigación no está de lado. Posiblemente nosotros como docentes, como investigadores, como gestores en el campo de la investigación, nos constituyamos en tejedores de esas redes, ¿no? Es decir, que aglutinemos ese capital humano y lo destaquemos en cada una de sus particularidades. Entonces ahí como que yo voy armando y agrupando la pregunta 2 con la 3. Bien, Carla, ¿alguna conclusión final o reflexión final para participar? Sí, como reflexión, el diseño universal, como yo bien lo denomino, y que también es en el que trabajo, creo que es un reto que ya va arrancando hace varios años, pero que no debería ser un reto muy aislado a la cual estamos un poco acostumbrados nosotros, los del área técnica, del área tecnológica, sino más bien a que sea
un diseño universal multidisciplinar. Y estoy segura de que aquello funciona mucho mejor. Y eso nos va a llevar a un diseño integral mucho más humano. Muchas gracias por participar, Carla. Bien, Mario, que se sumó un poquito más tarde. Si querés presentarte rápidamente, Mario, y contar los aportes que tenés. Hola a todos, ¿se escucha? Sí. Bueno, reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Mario Segura, soy diseñador UX UI de la ciudad de Pasto, de Colombia. Tuve un pequeño inconveniente con la zona horaria en mi país, por eso la pequeña confusión. Bueno, en este punto voy a intentar abordar la mayoría de intervenciones de los compañeros de una forma un poco sintetizada, llevándolas un poco hacia lo que es mi campo de diseño y mi propia postura. Bueno, como latinoamericano, pues soy consciente de los desafíos en materia de lo que es la inclusión y la desigualdad educativa. Estos problemas, pues, que están presentes nos exigen a repensar estas pedagogías actuales debido al uso y acceso masivo de lo que son las tecnologías. Los dispositivos y la información digital dan la forma a lo que van a ser, pues, estas nuevas generaciones. Dentro de este contexto, el diseño, pues, de lo que es la experiencia de usuario sirve como un impulso hacia estas nuevas transformaciones educativas y sociales. Tengo entendido, pues, que las nuevas generaciones, conformadas por lo que son desde los niños hasta los más jóvenes, mayormente centran sus vidas en lo que son las TIC. Por esta razón, el diseño, pues, centrado en el usuario puede potenciar aprendizajes que sean acordes a sus verdaderas necesidades alineadas a estas tecnologías. Por otra parte, pues el uso de plataformas adaptativas mediante el uso de algoritmos personalizados pueden reforzar estos aprendizajes para que sean un poco más certeros y llevados a su propio ritmo de vida. Por otra parte, pues sabemos que la UNESCO promueve la alfabetización digital, que debe ser, pues, como tal, un derecho fundamental y una competencia básica en estos planes de estudio, tanto en la formación desde los estudiantes hasta la formación del personal docente en las instituciones. Como ya se tocó anteriormente este tema, actualmente lo que son las microcredenciales que certifican estas destrezas digitales como tal específicas, que ofrecen estas rutas flexibles de aprendizaje y de alguna forma pueden reducir estas brechas existentes, integrando nuevos procesos como de formación, donde estos futuros estudiantes o diseñadores obtengan conocimientos centrados, pues dentro de mi área, en lo que es la usabilidad, la accesibilidad y sobre todo lo que es actualmente la ética digital. Esto contribuiría a la preparación de lo que son educadores y creadores tecnológicos que promuevan una enseñanza que sea más inclusiva y efectiva para todos. Por otra parte, si hablamos institucionalmente en la consolidación de lo que es el diseño de experiencias dentro de mi ámbito laboral o educativo, pues resulta que para Latinoamérica esto puede resultar un punto clave dentro de lo que son también las políticas públicas en los distintos países. Estas microcredenciales me parece que pueden ser de alguna forma reguladas y establecidas sobre algunos estándares de calidad que tengan objetivos comunes entre todas, pues, nuestras naciones. Esta acreditación como tal de nuevos conocimientos en tecnología pueden impulsar marcos que sean regionales, de alguna forma que sean certificados dentro de estas nuevas tendencias del diseño, gracias a trabajos conjuntos que pueden ser entre las universidades o también dentro de programas del sector público para afianzar un poco más esta fortaleza. Fomentar como tal esta formación de diseño puede ser vista desde propuestas que podríamos hablar, puede ser desde proyectos donde el design thinking se ha integrado desde las escuelas de formación, que puede ser de alguna forma obligatoria para competencias digitales desde la formación docente, mediante un trabajo conjunto que puede hacer se pueden buscar alianzas entre gobiernos, ONGs o las empresas tecnológicas que hoy tienen una gran fortaleza también en las instituciones y que ayuden a validar estos proyectos digitales para que sean escalables hacia nuestros distintos países.
Por otro lado, la investigación como tal que se lleva de experiencia de usuario promueve a enfoques fuertes en lo que es la inclusión y el diseño ético. Pues estos enfoques como tal, como ya se ha mencionado, han tomado fuerza después de la emergencia sanitaria del COVID-19, donde se evidenciaron mayores brechas de lo que es la discapacidad y la conectividad de los estudiantes. Este motivo resulta pues de suma urgencia planificar buenas prácticas digitales que consideren estas barreras de accesibilidad que puedan ser implementadas en nuestra agenda para hasta el 2030. Propondría fomentar también mayores estudios participativos con comunidades vulnerables, sobre todo en mi país, donde hay bastante presencia de comunidades indígenas, rurales y sobre todo con discapacidades que pueden ser incluidas pues, en estudios que estén centrados más que todo en sus propias experiencias humanas. Por otra parte, como se habló bastante del tema de la inteligencia artificial, pues resulta fundamental que al ser una herramienta para experiencias de aprendizaje que sean personalizadas, estas deben estar centradas, como menciono, en los valores humanos. Por lo tanto, es necesario fortalecer mayores redes de investigación regionales que la exploren como una tecnología educativa que ayuda a mejorar este acceso a estas comunidades vulnerables que estoy mencionando. Estas soluciones como tal, pues nos ayudarían a aumentar la retención y el compromiso estudiantil, priorizando este proceso de alfabetización digital, tanto en estudiantes y maestros. Enfoques pedagógicos que pueden llevar a cabo por expertos, tanto en otros ámbitos como también en el mío, pues que estoy centrado en lo que es el diseño de experiencias de los usuarios. Pueden incluir también análisis de resultados de investigaciones, como se mencionó en lo que es la salud mental, la convivencia, que estén asociados a un uso responsable centrado en la tecnología. Bueno, en conclusión, pues sí me gustaría que la búsqueda de este panorama que sea colectivo para toda Latinoamérica se centre en enfoques más que todo sociales con el fin de construir una educación de diseño que sea inclusiva, que sea un poco más eficaz y esté centrado en aspectos humanos, que se apoye en conocimientos y estándares que sean internacionales y para que los podamos adaptar a las realidades específicas de cada una de nuestras regiones en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias por participar, Mario. Bien, Humberto, conclusiones finales. Sí, muchas gracias. Gracias, Juan. Rápidamente, antes de traer mis conclusiones, sí voy muy rápido, ¿eh? Y no quiero engancharme en este diálogo con Alberto porque me da la impresión de que Alberto tiene una serie de inquietudes ahí muy válidas y muy interesantes. Primero, Alberto, se puede hacer sketching digital y posteriormente procesarlo con inteligencia artificial, ¿eh? Yo he dado cursos y he armado programas dirigidos a eso. Es decir, no se pierden las habilidades ni las destrezas manuales de hacer croquis o sketch. Segunda, cuando te cuestionas cuál es la forma o el criterio de poder establecer cuando un diseñador es o no es, por lo menos en México tenemos una institución acreditadora, ¿no? De la enseñanza de la arquitectura de los espacios habitables, del diseño de los espacios habitables, AMPADE. Pero eso solo es un criterio en términos administrativos, ¿no? O sea, en realidad yo creo que el asunto de quién es diseñador y quién no es diseñador no tiene que ver con si tienes o no tienes un título o un grado. Creo que tiene que ver con la comprensión de una serie de habilidades, de destrezas y sobre todo de procesos cognitivos que permitan construir desde esa lógica procesual en donde los diseñadores tenemos perfectamente entendido que hay un razonamiento para poder cumplir con las expectativas de solucionar necesidades, ¿no? Y yo creo que ese punto es el más claro y yo diría que el más que nos daría muchísimo más precisión en cuanto a hacer o no hacer diseño. Finalmente, sobre la investigación, yo creo que los investigadores, los que nos dedicamos a hacer investigación, tenemos una enorme obligación, compromiso, de ir esclareciendo todas estas cosas, porque en nosotros recae esta responsabilidad de que la desinformación o la falta de información no se convierta en un punto
de crisis que sea insalvable. Me refiero a lo que se mencionaba hace un momento, incluso de una frustración que se derive y se proyecte en nuestros alumnos. Yo creo que en la medida en la que los que hacemos investigación vayamos clarificando muchos de los temas, muchos de los conceptos que se están colocando en esta ocasión sobre la mesa, yo creo que en esa medida vamos a tener mucho más posibilidad de ir atacando. Atacando me refiero en el sentido de los fenómenos que pueden resultar a veces un tanto como medio difusos. Quiero recuperar rápidamente lo que decía Mario Segura, porque me parece súper interesante. Hablaba yo de los programas académicos, pero no todo debe estar incluido en programas académicos. Creo que el concepto de microcredenciales es una opción muy, muy viable y de hecho secundo la propuesta que hace Mario de que este concepto de microcredenciales se convierta en un punto de apoyo fundamental para poder llenar muchos huecos que administrativamente los programas académicos pues no pueden hacerlo por la lógica, digamos, de cómo se estructuran y cómo institucionalmente, recuperando también el asunto de las instituciones, cómo institucionalmente se debe cumplir con ciertos criterios, expectativas, a veces que son solamente administrativas. Y para cerrar mi participación y a modo de conclusión, yo coincido con algunos de mis compañeros cuando manifiestan esta inquietud y este interés por ir definiendo ciertas cosas que no son del todo claras, pero yo creo que eso solo se puede lograr a partir de una revisión muy precisa, muy clara y profunda, creo yo, de los conceptos, de la fase conceptual de lo que hacemos los diseñadores. Y esto tiene que ver mucho con un marco cognitivo, pero sobre todo con la construcción de un marco epistemológico. En ese sentido, yo coincido también con algunos que mencionan que cada vez debe ser más cercano el trabajo del diseñador, debe ser más cercano a lo humano, la recuperación de lo humano, aunque parezca paradójico cuando hablamos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, yo ya lo dije, no es otra cosa más que un algoritmo que nos permite aproximarnos en el pensamiento a una máquina, pero esa máquina abstracta. Y en ese sentido yo creo que lo que nos hace mucha falta en ese momento es estructurar o establecer un marco epistemológico del diseño que nos permita incorporar todas estas circunstancias de las que hemos venido tratando aquí para lograr encaminarnos hacia un 2030, un 2030 mucho más luminoso que lo que puede resultar ahora. Yo creo que estamos en ese rumbo. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto, por la participación. Anika, conclusiones finales. Bueno, pues también coincidiendo, ¿no? Esto de las microcredenciales o también lo que decía Lucas, ¿no? Estos cursos que toman los estudiantes por fuera o que no estudian la carrera, pero que tienen 5 o 6 cosas que conocen, ¿no? Creo que todo va sobre la flexibilidad de las universidades, no cerrar los ojos hacia que eso ocurre y darle pues cabida, ¿no? O no verlo como una competencia, sino más bien como algo que puede darle fortaleza al que quiere aprender diseño, ya sea de la manera A, B, C o D, ¿no? A fin de cuentas, yo creo que como la pregunta, ¿no? De que, qué es lo que valida o qué hace ser un diseñador, yo creo que hay niveles, hay áreas, que es como para explorar mucho esa pregunta, que es muy interesante. Pero quizá pues hay algunos que se van a ir más hacia lo técnico, otros que vamos más hacia la investigación en el diseño y que todas esas áreas son necesarias, ¿no? La investigación en el diseño creo que es un elemento esencial para poder comprender, como bien lo dicen, hacia dónde vamos. Y la visión transdisciplinaria, yo para mí la veo elemental, ¿no? Y como iniciábamos, ¿no? Con lo que les platicaba de la demencia y las personas mayores, pues son temas sumamente complejos que no se pueden abordar nada más con lo que antes nos instruía de forma elemental, ¿no? No solo es el conocimiento de la forma o del espacio, sino que tenemos que tener ahí mucha hermandad con neurocientíficos, ¿no? Todos los psicólogos, todos los antropólogos sociales, todos los que se dedican a pedagogía, muchas disciplinas convergen y que la propuesta de valor, ¿no? De que preguntan también, ¿no? En América Latina, yo creo que puede ir hacia eso, hacia la interdisciplina y hacia también lo que han estado tratando aquí en este conversatorio y en otras pláticas aquí en Palermo sobre la decolonización del diseño. Eso creo que va muy fuerte y que ahí tendríamos que andar platicando, eh, obviamente con la IA y todo eso, ¿no? Eso sería lo que concluiría. Gracias.
Muchas gracias, Anika, por la participación. Bueno, voy a seguir con el resto de participantes para que todos tengan voz para poder despedirse con conclusiones finales. Alberto. Bueno, digamos, estos espacios me parecen muy interesantes y bueno, ah, agradezco digamos, la colaboración de todos los compañeros porque esto, digamos, el pensamiento, digamos, variado enriquece pues el conocimiento y de acá salimos con más luces para, digamos, poder seguir investigando o dirigiendo, digamos, nuestra labor a ciertos puntos, a nuevos puntos de interés, ¿no? Pero en este caso, bueno, y lo que genera también un congreso o un simposio como estos que realiza la Universidad de Palermo me parece muy interesante porque pone sobre todo por un punto, nada más tocando un punto, tema de discusión, pues qué va a pasar hacia un futuro con el diseño, ¿no? Hacia 2030, cómo enfocarlo, cómo manejarlo. Y creo que esas ideas que han compartido los compañeros son muy interesantes y seguramente de acá, si sale un documento, va a ser también muy enriquecedor. No, entonces lo que yo podría terminar diciendo es que, bueno, de que estamos ante un gran reto, estamos viviendo, digamos, como también lo dijeron, un tiempo de cambio, no somos, nuestra generación creo es, digamos, o sea, tiene ese beneficio, ¿no? De pasar por ese tiempo, digamos que más mañana 3, 30, 40, 50 años no sabemos en qué va a decantar, ¿no? Nada más, me es un placer, encantados de poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Alberto, por la participación. Diego Bermúdez. Pues muchas gracias a todos, la verdad, creo que fue un ejercicio muy interesante poderlos escuchar, creo que me concentré en ello, dejé algunas cosas en el chat porque no quería interrumpir ni generar, a veces no digo ruido, pero les agradezco por todo el aprendizaje que me dan, me encantará pedirles a ustedes en Palermo, pues si fuera posible tener la opción de compartir los contactos de todos los presentes aquí para poder entrar en diálogo y ciertas sinergias de acuerdo a ciertos intereses que compartimos, entonces pues muy, muy complacido con todos. Me quedó sonando mucho, me disculparán, pero a veces sentí como el tema de la inteligencia artificial como algo, no sé si con una visión muy instrumental, ¿sí? Creo que hay que entender eso en toda la complejidad de este fenómeno que está todo en construcción, ¿sí? Como que yo pensaría que perdamos un poco el miedo, porque así la tecnología a veces la hemos visto, la hemos satanizado, y eso es lo que tenemos, como dicen en España, eso es lo que hay, y que también cómo desde la academia podemos hacer aportes para que nuestra disciplina siga impactando digamos, con contundencia y desde una mirada muy nuestra al mundo contemporáneo. Bien, Diego, muchas gracias. Para aquellos que quieran intercambiar contactos, aprovechen si quieren estos últimos minutos por el chat y pueden ir sumando los mails. Así pueden quedar en contacto también para continuar la conversación por fuera. Aprovecho antes de seguir con la ronda de conclusiones finales, que obviamente quizás quedaron algunos pensamientos, quizás de acá a que termine el conversatorio van a seguir procesando ciertas cosas y por ahí les gustaría aportar conclusiones. Pueden escribirle a Adrián a vinculos.palermo@gmail.com para extender un poco los pensamientos o conclusiones que quizás quedan, ¿no? Y que continúan procesando durante el resto del día, de la semana o cuando fuera. También van a ser incluidos esos escritos, esos mails posteriores para que sumar esta agenda, ¿no? Que estamos construyendo y que va a ser publicada a final de año. Continúo con las conclusiones finales y participación de Silvia. Te escuchamos, Silvia. No sé si nos escucha Silvia a nosotros. Silvia. Bueno, no sé si la perdimos, por lo menos desde el audio. Continúo con Norma y vemos después si recuperamos. Norma, contanos conclusiones finales. Para ir Gracias, acá cerrando, que ya estoy. estamos medio en el horario, vamos un poquito rápido, por Sí, favor. gracias, cierro rápido. Sí. Creo que sumándonos ya para cerrar en este momento, creo que en nuestra agenda es muy importante que como lo decía, que nos capacitemos y conozcamos. Y creo que situando ya nada más y reflexionando lo último, sí, la inteligencia artificial es algo nuevo. Creo que deberíamos nosotros no solo capacitarnos en qué es lo que puede hacer, que de eso hay mucha oferta, sino en cómo lo hace, porque eso nos va a reducir la incertidumbre. Ya aquí la doctora que está aquí, doctora Ruth Verónica, y su servidora tomamos un curso sobre eso, de todos los demás cursos de qué hace, tomamos uno de cómo lo hace,
cómo lo hace la inteligencia artificial y eso de verdad te ayuda a entender y a reducir esa incertidumbre de hacia dónde vamos, qué papel juega y qué rol juega. Entenderla no por completo como lo hacen los programadores, pero sí saber cómo funciona. Y eso, productos hay muchísimos, la forma de hacerlo son pocas y eso nos ayuda mucho a entenderlo. Y creo que esto mismo lo deberíamos de promover en nuestro alumnado. Si nuestro alumno comprende cómo funciona la inteligencia artificial, entonces él ya puede decidir con qué producto se queda. Y eso sería lo más importante. Con eso cerraría. Muchas gracias, Norma. Silvia, ¿nos escuchás ahora? ¿Se me escucha? Ahí está, sí. Conclusiones finales, rapidito, que ya estamos en el área. Sí, sí. No sé si nos está escuchando ella. ¿Puede ser? No, Adri Celeste, no nos si escucha. no se escucha. Bueno, vamos a continuar entonces a ver si la recuperamos hasta el final. Lucas, conclusiones finales. Simplemente y muy rápido agradecer por la invitación. Es la primera vez en mi vida que participo de un simposio. Para mí es algo completamente nuevo. Fue un descubrimiento, un hermoso aprendizaje. Me encantó haber escuchado y compartido las opiniones con cada uno de ustedes. Tenemos mucho por hacer, hay muchos desafíos por delante, pero son todos entretenidos por lo menos. Así que vamos a estar ahí haciendo cosas y no nos vamos a aburrir. Gracias. Gracias a vos, Lucas, por la participación. Carla Saavedra. Sí, yo quizás para sumar a las conclusiones, para mí el tema sería elegir qué problemas queremos resolver en Latinoamérica y desde Latinoamérica con el diseño, ¿no? Porque esa es la única manera en la que vamos a tener un valor agregado. Entonces, si pensamos en lo que decía hace un rato, ¿no? Polarización, emociones y economía, yo diría al menos 3, 4, 5 temas es más que suficiente que abrirnos a muchas cosas, ¿no? Pero sí sería bueno tomar una decisión, como se diría, consciente, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Carla, por tu participación. Ruth. Muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto siempre escucharlos y me gustó mucho como esta área de oportunidad de verla, también la investigación como una oportunidad. O sea, todos tenemos derecho a pensar y a reflexionar lo que sabemos y creo que también tenemos la obligación de empezar a documentar. Creo que eso sería lo más grandioso. Bien, muchas gracias por participar, Ruth. Ilsa. Muchas gracias. Pues simplemente dar las gracias por este tipo de actividades. Creo que nos abonan a cada uno de nosotros y nos llevamos de tarea, ¿no? Estas reflexiones para nosotros poderlo de manera individual, sobre la mesa y empezarlos a tratar y de igual manera a cada una de nuestras instituciones. Esto también nos llega a un gran resultado, son parteaguas dentro del diseño en toda este gran abanico que estuvimos planteando y que bueno, cada uno abona para poder seguir este gran avance y desarrollo dentro de nuestro campo. Y pues agradecer que todos también tenemos esa pasión por el diseño y de estar compartiendo cada cosa, ¿no? que estamos viviendo. Muchas gracias, Ilsa, por la participación. Adri, Cele, ¿la recuperamos a Silvia o tiene problemas? No, no hay caso, no podemos. Bueno. Pero bueno, ya, nada. Vamos cerrando. Nos faltó Silvia para que pueda ofrecer su conclusión final. A título de la facultad, obviamente les agradecemos la generosidad de participar en este espacio. Es muy gratificante ver que desde las distintas puntos geográficos que están, institucionales y con su conocimiento disciplinar, se toman un rato de venir, de participar, de brindarnos sus aportes que contribuyen a algo que creo que fue un poco el eje transversal, también tener un pensamiento latinoamericano de la agenda que se viene, no solamente estar expectantes de lo que la tecnología hegemónica de turno nos viene a imponer desde ciertos sectores del globo terráqueo, sino de también repensarnos internamente, y este espacio está destinado precisamente a eso, a decir, estamos situados en un contexto
con unos saberes disciplinares que tenemos que reencontrarle, quizás la identidad que se ha perdido por ahí, precisamente por esas presiones externas. Nos ponemos a pensar de acá a los próximos 5 años qué se viene y cómo podemos aportar. Esa generosidad que se materializa en el tiempo que le otorgaron, en el debate, en el intercambio, en no solamente escuchar pasivamente al resto de compañeras, compañeros que expusieron, sino de involucrarse, de repreguntar y demás, es sumamente destacable y se los agradecemos a título de la facultad y obviamente personalmente por ser parte de poder ser parte de esta experiencia y haberlos escuchado a todas y todos. No mucho más, no me extiendo más, les agradecemos, esperamos obviamente seguir contando con ustedes en los diversos espacios de la facultad, de la Semana Internacional de Diseño, y será hasta la próxima. Muchas gracias a todas y todos por la participación. Gracias, ha sido un placer. Gracias a ustedes. Un abrazo, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Adiós, gracias a todos. Un gusto.